Nos encontramos hoy aquí en una nueva edición de Inmersión Talento, organizado por Cámara de Comercio y en un espacio inmejorable en el Acuario de Zaragoza. Gracias al Grupo Parque de Atracciones por la invitación a estar aquí hoy de nuevo. Hoy tenemos un día especial porque vamos a hablar de selección y fidelización de talento basado en valores. Y para ello tenemos la compañía de Albert Corbella. Lo primero, gracias por estar aquí, Albert. Un placer. Y me gustaría, si me dejas, primero presentarte un poquito. Venga, y luego perfecto. Ya nos metemos en un tema que es apasionante. Albert, simplemente para que te conozcan y ellos conozcan, un poco comentar que bueno, diriges a nivel nacional el área de selección de Eurofilms, que bueno, más allá de eso tú traes una trayectoria importante de más de 11 años justamente en el ámbito de selección. Eso es. Y en selección, recuerdo cuando estábamos comentando tú y yo que ponías muy en valor algo que creo que es importante, ¿no? Resaltar también hoy, y es la multiculturalidad, porque estuviste haciendo selección para empresas donde el ámbito multicultural era una de esas áreas principales, ¿no? Que tenéis que tener en cuenta. Eso es. Más allá de eso, pues bueno, tu trayectoria vienes del ámbito de relaciones laborales y te has ido especializando toda tu carrera profesional en lo que es recursos humanos, ¿no? Especialmente veo que en selección. Eso es. Bueno, lo dicho, bienvenido. Gracias. Y me gustaría, pues bueno, por centrar un poco el tema, ¿no? que nos ocupa hoy, que es valores, como gran palabra. Como gran palabra, sí. He estado viendo, sobre todo, pues bueno, que una de las cosas que caracteriza a Eurofilms es precisamente eso, ¿no? El tener muy focalizada vuestra actividad o hacer bandera, ¿no? de esa parte de valores. Investigando, viendo un poco la importancia que para nuestras organizaciones tiene este aspecto. Fíjate, he leído algunos de los últimos estudios recientes que decían que en torno a un 40% de las personas que se incorporaban en las organizaciones en el último año, en los 2 últimos años, no habían llegado a hacer, a superar el periodo de un año, y al menos el 80% de ese 40% correspondía porque no había habido realmente una alineación, ¿no? entre empresa y persona que se ha incorporado a eso. Es un dato relevante, es un dato importante, ¿no? Al final, valores, si hablamos de personas y valores, es un poco el conjunto de aspectos que guían nuestro comportamiento. Justo. Y si hablamos de empresa, más o menos igual, ¿no? O sea, es un conjunto de valores que nos identifican. Primera pregunta obligada. ¿Los valores importan? Bueno, primero déjame echar un paso para atrás y solo por matizar. Yo llevo todo lo que es la parte de consultoría de selección, por tanto trabajo con nuestros clientes para ayudarles a atraer talento, que no llevo la selección interna que solo hace nuestro departamento de People, ¿no? Los valores importan y mucho. Porque cuando trabajamos con clientes siempre les decimos, vamos a buscar una persona para que se incorpore a vuestra organización y obviamente necesitamos primero unas habilidades, que esa persona tenga una experiencia, pero luego si lo que queremos es seleccionar correctamente y retener el talento, tenemos que mirar los valores, ¿no? Primero, los valores que tiene la compañía con la que trabajamos. A mí me gusta decir que los valores son como el alma de las empresas, ¿no? Y luego ver qué valores tiene la persona. Y necesitamos que haya un match en esa parte, porque al final hay muchas personas que pueden tener esas habilidades o que pueden tener un currículum perfecto, que pueden tener unas competencias, pero lo que hace que estemos alineados a la cultura, que nos enganchemos, son los valores, ¿no? Entonces nos gusta trabajar con las personas y con las empresas, evaluando que tienen esos valores, que no es tarea fácil, también aviso. No, que va. Siendo y partiendo de la base de que seguro no es una tarea fácil y que además es un añadido, porque como decías, no es solamente el currículum, en lo que en un momento dado se puede evidenciar a través del, me da igual, el formato en el que puedas tú trasladar tu experiencia, sino que es un plus, ¿no? un añadido.
¿de qué manera hace ese matching, de qué manera hace ese fit cultural Eurofilms? No, nosotros lo primero tenemos que analizar muy bien con nuestros clientes cuáles son sus valores, ¿no? Porque los valores no es lo que aparece en un PowerPoint, o los valores muchas veces no es esos pósters que podemos tener en las oficinas, sino cuáles son los valores reales, ¿no? Por tanto, tenemos un trabajo primero de análisis con nuestros clientes, ver cuáles son sus valores, y luego viene la segunda parte, que tampoco no es nada fácil, que es evaluar e identificar cuáles son los valores de nuestros candidatos y candidatas para que puedan tener ese encaje, ¿no? Y aquí pues lo hacemos a través de las entrevistas. Lo hacemos también con diferentes tests que tenemos que nos ayudan a evaluar esos valores, y con todo eso metido en una coctelera pues sacamos un resultado, ¿no? Que intentamos que sea lo más científico posible, considerando que tratamos con personas, ¿no? Y que muchas veces la ciencia ahí pues no encaja al 100%. Muchas veces las personas no salimos de la estadística, ¿verdad? Eso es. Oye, decías que primero, el primer paso es trabajar con la empresa. Y tú decías, a veces los valores no son necesariamente los que hemos puesto en un plan estratégico. Claro. O que tenemos colgados desde igual, no sé, hace cuánto tiempo. En la intranet. En un póster, donde tú quieras, ¿no? ¿Cómo se trabaja, cómo trabajáis realmente? Porque de alguna forma lo sencillo es que las organizaciones lo que hagamos es deciros, hey, estos son mis valores, ¿no? Claro. Y os encontraréis que realmente a veces hay un 100% Total. de realidad, y a veces que quizás han evolucionado esos valores de forma y manera que en este momento igual no representan exactamente todo. ¿Cómo abordáis ese trabajo? ¿Os puedes poner algún ejemplo concreto? Al final, cuanto más tiempo trabajamos con una organización, mejor conocemos cuál es la realidad de sus valores y cómo funciona, ¿no? Con empresas que, por ejemplo, yo llevo trabajando hace 10 años, pues muchas veces ya no tienen ni que explicarte cuáles son los valores, cuál es la cultura, porque ya lo conoces. Pero cuando trabajamos con una empresa de nuevo, necesitamos una parte de análisis, conocer a la persona responsable, conocer cuál es el entorno. Es verdad que hay cosas que muchas veces se desprenden, ¿no? Tú cuando haces una reunión con un cliente, que a mí me gusta mucho ir a sus oficinas, porque las oficinas también desprenden, ¿no? Muchas cosas. Intentamos machear la información que recibimos en un papel para entendernos lo que nos dicen que es sus valores, su cultura, con lo que vemos a su alrededor. A partir de ahí trabajamos con ellos, ellas, hacemos preguntas e intentamos sacar cuáles son los valores reales, ¿no? Creo que un día hablaba contigo y te comentaba ejemplos, ¿no? De, pues uno de nuestros valores es la felicidad. Perfecto, y entonces visitas esas oficinas y ves que no se respira mucha felicidad, ¿no? Con lo cual vamos a ver cómo podemos trabajar esto para saber realmente qué es lo que sucede o cuál es el valor real o los valores que tenéis. Tampoco podemos tener muchos valores, ¿no? Tenemos que ver qué valores son los principales y qué es lo que nosotros necesitamos incorporar que esté alineado a esos valores. Qué bueno, porque además, y es cierto, hay dos cosas que hemos comentado tú y yo ya previamente, y es una, muchas veces a una misma palabra, dos organizaciones o dos personas pueden estar poniendo en un contenido bien diferente, ¿no? Entonces, qué importante es esa conversación. Hay que explicar más allá de la palabra, ¿no? Si uno de mis valores es, como organización, es la pasión, pues tenemos que explicar bien qué queremos decir, y tenemos que preguntar muy bien a la persona que se incorporará con nosotros qué es para esa persona pasión, ¿no? Para intentar ver que realmente estamos hablando de lo mismo. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que además creo que las he enunciado ahora mismo es, tenemos entrevistas, ¿no? con la empresa para saber los valores de verdad, pero has pasado también entrevista con su responsable. Es decir, no solamente es lo que como tal la empresa plantea, sino también un trabajo con, digamos, el equipo o las personas con las que va a trabajar directamente la persona que se incorpore. Claro, aquí para mí hay dos cosas. Por una parte, los valores. La compañía tiene ciertos valores, que esos valores deberían estar replicados en toda la organización, ¿no? Es decir, independientemente de cuál sea tu responsable, deberíamos compartir esos mismos valores, ¿no? Pero luego tenemos que ver bien qué persona será la persona que contrata a la persona que nosotros estamos buscando, para ver que realmente estamos replicando los mismos valores, y luego para ver matices, ¿no? Sobre todo, dependiendo de una organización u otra, de una ubicación u otra, esto puede cambiar. Qué bueno, porque tenía preparada la siguiente pregunta diciéndote, a ver, hablamos de valores, ¿vale?, que se deberían de replicar en toda la organización, ¿sí? Vale.
Pero alguien podría pensar, entonces lo que estamos diciendo es, vamos a seleccionar clones, ¿Vale? porque uno de los valores que hay ahora mismo, digamos, muy presente en las organizaciones es, sí, cultura compartida, pero innovación también. Y innovar muchas veces es ser disruptivo. Claro. ¿Cómo incorporamos la diversidad Vale. dentro de las organizaciones teniendo presente Los valores, los ¿no? valores? Claro, o sea, para mí los valores son intrínsecos en las personas que queremos buscar, pero eso no significa que las personas no sean diferentes, sino que, como te decía, no podemos tener una lista de 49 valores, porque entonces buscaríamos clones, ¿no? Necesitamos, cuando trabajamos con las organizaciones, necesitamos ver cuáles son los valores core que nosotros tenemos, ¿no? Cuáles son los 2, 3 valores, 4 valores que creemos que son los imprescindibles, y a partir de aquí buscar personas con su diversidad, con sus situaciones personales, con su trayectoria, que encajen en estos valores. Claro, si tú dices, oye, uno de mis valores es la transparencia, y yo entrevisto un candidato o una candidata perfecta, pero que es contrario a estos valores, pues no encajan en nuestra organización. Entonces es importante definir cuáles son nuestros core values, cuáles son nuestros valores que de ahí no queremos salir, y trabajar con personas que tendrán sus matices alineados a estos valores. Oye, y para hacer ese matching, a ver, parto de la base de que será muchas veces complicado que esos valores core estén 100% presentes, ¿no? En todas las personas. ¿Dónde se pone el punto justo? Bajo vuestra experiencia, bajo lo que, no sé, ejemplos concretos de lo que hacéis, ¿os habéis encontrado seguro con situaciones en las que, bueno, el 100% no, pero ¿cómo trabajáis esa parte con las organizaciones para que no haya problemas, ¿no? En ese sentido, y para que se entienda bien? Para mí lo importante es hacer una buena toma de requerimientos, una buena definición con el cliente, la clienta que va a contratar a alguien, ¿no? Y ver cuáles son sus líneas rojas, cuáles son los valores que más predominan, y luego aconsejar a las empresas, estas personas creemos que tienen esta alineación, esta no, etcétera, y ver cómo puede encajar. Y como tú decías, trabajamos con personas, y trabajar con personas es muy bonito por una parte, pero no es trabajar con máquinas, ¿no? Con lo cual todos somos diferentes dentro de un mismo entorno, y tenemos que intentar ver en qué valores tenemos compartidos. Pero lo podríamos en un 60, en un 70, en un 80... Claro, al final, si queremos el éxito, tenemos 2, 3 valores que son nuestros core values, tenemos que ir al 100% de alineación. Claro, tenemos que estar alineados con los valores. Si no, es lo que tendremos problemas a futuro. A medida que la persona vaya evolucionando dentro de la organización, el tiempo pase, iremos viendo que hay algo que no encaja, que no sabemos qué es, etcétera, etcétera. ¿Los valores evolucionan? Los valores evolucionan es una buena pregunta, porque los valores de una organización tienen que estar marcados desde un inicio, y aunque la sociedad vaya cambiando, esos valores se tienen que ir manteniendo dentro de la organización. Es verdad que las empresas, como cualquier ser vivo, va evolucionando, pero sus valores se tienen que mantener dentro de esa organización. Vale, al menos lo que le identifica, ¿no? Claro, es lo que le identifica, justo. Piensa, perdona, que te decía que los valores son, para mí, el alma de las empresas, ¿no? Entonces, tienes que ir manteniendo esa alma en todos los años que tú vayas evolucionando, aunque tengas nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios, pero tu alma se tiene que mantener en todos estos años. Aunque te tengas que reconvertir. Aunque te tengas que reconvertir, porque al final, por ejemplo, a mí me gusta mucho Steve Jobs, me gusta mucho Apple, ¿no? Y uno de los core values de Apple es la pasión, ¿no? Y siempre contaba el fundador que las personas con pasión pueden cambiar el mundo. Apple se fue reinventando, desde primero empezar con ordenadores Macintosh hasta tener el iPhone, pero esos valores, ese core value de buscamos personas con pasión y queremos personas que tengan pasión, se fue manteniendo durante todos los años, aunque se fueran reinventando. Vale, me surge una cuestión ahí, porque muchas veces cuando una organización, por ejemplo, es absorbida por otra mayor, o se producen fusiones y demás, hay veces que es complicado, ¿no? El matching completo entre la nueva corporación y la anterior. Allí, ¿cómo crees que las personas pueden realmente vincularse a futuro, ¿no? con esa parte? Nosotros trabajamos con muchas empresas después de un periodo de M&A, después de compras, adquisiciones, y al final no siempre es fácil. No siempre es fácil porque normalmente hay una compañía
que adquiere otra y que por tanto lo que quiere es imponer su cultura, imponer sus valores. Entonces ahí tenemos que trabajar para identificar qué personas están alineadas o no con la cultura y cómo podemos trabajar con las personas que podamos trabajar para que se integren, ¿no? Pero un poco lo que te decía es el alma, ¿no? Aunque tú seas una compañía que ha adquirido otra compañía, tú tienes una alma, tienes unos valores que se tendrán que mantener, y eso nosotros lo valoramos mucho al hacer la selección, a la selección de esta, digamos, nueva empresa que ha surgido después de una compra, ¿no? O una adquisición. Oye, has hablado antes de evolución en el tiempo de los valores. Estamos en el 2022 y todos 23 casi. 23, te lo compro también. Se habla mucho ahora en las organizaciones de responsabilidad social, de escuchar a las personas, del bienestar. No sé si lo identificarás como valores que tienen que tener las organizaciones o que están teniendo las organizaciones en el momento, pero ¿os encontréis con valores que ahora están nuevos, siendo, digamos, piedra angular o claves para nuestras organizaciones en vuestros procesos de selección? Claro, lo que yo siempre le intento transmitir a las empresas es: los valores son los vuestros, ¿no? Son los que vosotros identificáis, y nosotros os podemos ayudar a buscar personas que estén alineadas, ¿no? Pero sois vosotros o vosotras los que tenéis que identificar cuáles son vuestros valores. Es verdad que ahora la responsabilidad social corporativa, la diversidad, es un tema que está muy trabajado y que cada vez las empresas lo quieren más, pero para mí eso iría en paralelo a los valores, ¿no? Tú tienes unos valores, y que ahora esté de moda la responsabilidad social corporativa no tiene que cambiar tus valores. Si va en contra de tus valores, me cuesta de ver que uno de los valores vaya en contra de la responsabilidad social corporativa, pero si va en contra, entonces hay ciertas cosas que no deberías incorporarlas a tu organización. Con lo cual, quizás primero una primera reflexión, como tú estás diciendo, ¿no? De cuáles son mis valores. ¿Cuáles son mis valores? Y alrededor de ellos pueden caber muchas cosas que también Totalmente. quiero que formen parte de que me identifiquen como organización. Te voy a comprometer con generaciones. Venga. Porque también entiendo que en el mercado de trabajo las personas, pues bueno, dependiendo del momento vital, ¿no?, en el que estamos y de las experiencias vitales que tenemos, predominan unos aspectos u otros, y por lo tanto también se llega a hablar de valores de generaciones. ¿Os encontréis con esto vosotros, la selección? Yo creo que llevamos siglos hablando de que las nuevas generaciones son diferentes, o que las nuevas generaciones no tienen los mismos valores, pero al final, si tu valor es la innovación o tu valor es el respeto, tengas 25 o 65 o más, el valor es el mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que identificar es qué personas en qué grupo de edad tienen esos valores, ¿no? Nosotros, cuando buscamos una persona, nos da igual la edad que tenga, lo que buscamos es que encaje con esos valores que nuestros clientes tengan, ¿no? Entonces, a veces pensamos o tendemos a pensar, la gente más joven tiene menos responsabilidad, ¿no? Pues hay de todo. Habrá personas más jóvenes con menos responsabilidad, y habrá personas más mayores con menos responsabilidad, ¿no? Entonces, no creo que esté alineado con un factor de edad. Otra cosa, perdona, es que diferentes generaciones pidan cosas diferentes en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, vale. yo siempre cuento la historia de mi padre. Mi padre estuvo 30 años en la misma empresa. Pasará lo que pasará. Tuvo diferentes responsables, lloviera, la responsable fuera simpático, no hubiera un buen ambiente, ¿no? 30 años en la misma empresa. Ahora la gente, a la que nota que no tiene ese encaje, cambia de trabajo. Por eso cobra tanta importancia que cuando haces una selección, las personas estén alineadas a tu cultura, para que tengas la mayor capacidad de retención. Vale. Eso sí que ha cambiado, pero no creo que sea tanto los valores, sino un poco qué es lo que tú priorizabas. Antes era importante tener un empleo de 30 años que te pudiera dar una retribución X y poder avanzar, ¿no? Ahora lo que la gente más joven en general busca es sentirse bien en el trabajo, tener flexibilidad, tener una mejor vida personal con una vida laboral, pero los valores, si tú eres responsable igual ahora que hace... Viene a ser un poco lo mismo que comentábamos con las empresas, es decir, cuál es mi valor, Eso es. Y alrededor de eso me puedo comportar o tener aspectos, digamos, que lo complementan por la experiencia vital que tengo, pero mi valor es el valor, ¿no? Eso es. Te pongo un ejemplo, el valor del respeto. Pues si tú uno de los valores que tienes es el respeto, y quieres trabajar en una organización respetuosa, da igual si tienes 25 o 45 años, que si tú eres una persona respetuosa y ese es tu valor core, y vas a una empresa donde no hay respeto, seguramente pues te irás. Independientemente de que te encante lo que puedas hacer allí. Eso es, ¿no? justo.
Con lo cual, ¿qué le podríamos recomendar a una organización que quiera que, una vez seleccionada, digamos, una persona en base a valores, mantenga el vínculo en el tiempo? Claro, la capacidad de retención de las empresas es un abanico súper amplio, ¿no? Pero si tú haces una buena selección, nosotros te ayudamos, buscamos personas alineadas a tus valores y tienes bien definidos tus valores, que eso es importante, la opción de que la persona se quede en la organización, estamos hablando que va entre un 15 y un 35% de mejora de retención cuando las personas están alineadas a los valores, ¿no? Luego, evidentemente, tienes que ir actualizando otras cosas. Esto es la pirámide de Maslow, ¿no? Los valores higiénicos o no. Entonces, hay diferentes acciones que puedes hacer, pero si tú tienes la parte más core, que sería los valores, esto te facilita a que la persona se quede en tu organización. Es decir, manténlo en el tiempo. Manténlo Asegúrate en el de tiempo. que Claro, por eso tiempo. antes decía, tienes que tener unos valores core y esos valores los tienes que mantener en el tiempo, aunque cambies de productos, cambies de servicios, adquieras otras compañías, etcétera. Para cerrar esta conversación me encantaría que nos quedáramos con alguna, digamos, una herramienta muy práctica, ¿no?, respecto a cómo nuestras organizaciones realmente podemos empezar a trabajar esa selección o esa vinculación en base a valores. ¿Qué les podríamos dar a las personas que nos escuchan, a las organizaciones que nos vean, para decir, bueno, ¿qué puedo preguntar? ¿Vale? Para detectar realmente si esos valores están presentes, ¿no?, en mis personas o en las posibles candidaturas que pueda estar entrevistando. Lo primero, el punto 1 que te decía, ¿no? Un análisis correcto de cuáles son los valores que tenemos dentro de la compañía, identificarlos y estar seguros que esos son los valores, ¿no? Lo que decíamos, que lo que pone en nuestra intranet realmente sea la realidad, ¿no? Y luego, cuando entrevistamos a candidatos, candidatas, importante preguntar en sus experiencias diferentes momentos que se hayan sentido o hayan podido aplicar esos valores. Por ejemplo, puedes hacer preguntas más directas o más indirectas, pero si tu valor es la innovación, pues cuando entrevistas a un candidato o una candidata, le puedes preguntar directamente, oye, ¿en qué momentos de tu carrera la innovación ha sido importante para ti? Claro, si la respuesta es ninguna, pues ya tienes que eso no lo tenemos, ¿no? Pero también puedes hacer preguntas indirectas. Este proyecto que desarrollaste, donde tú eras la persona responsable en I+D+I, ¿qué participación tuviste tú en cuanto al cambio que hizo la organización? Por ejemplo, quiero decir, hay muchas maneras de preguntar, puedes preguntar directa o indirectamente, pero luego es muy importante observar también, ¿no? Un poco lo mismo que decía de las organizaciones. Si ponemos que nuestro core value es el respeto y luego todos nos gritamos, pues realmente no encaja. Pues si entrevistamos a un candidato o candidata y nuestro valor es el respeto, deberemos preguntar en qué momentos de su etapa ha podido tener alguna situación un poco más tensa, convulsa, cómo reaccionó a eso y cómo poder ver si esa persona realmente está alineada al valor que nosotros tenemos. Con lo cual, nuevamente, hacemos preguntas en las que indaguemos cuál es el contenido. Si el contenido de ese valor coincide con cómo lo describimos en la organización. Totalmente. Y luego pensar que lo que decía, ¿no? Tratamos con personas, con lo cual necesitamos hacer una entrevista, pasar test, ver cuál es su experiencia profesional, tomar referencias para ver si eso que nos han dicho es correcto o no, y con todo esto en una coctelera podemos hacernos una idea de más o menos cómo es la persona que estamos entrevistando, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, somos personas y las personas tienen un matiz, una paleta de colores que muchas veces no es tan fácil saber si estamos tan alineados o no. Me quedo con algo que me ha gustado mucho para resumir, ¿vale?, la realidad de qué es esto de los valores, ¿no? Y es saber el alma, conocer el alma de las empresas y por lo tanto también de cualquier persona, ¿no?, que se incorpore en nuestra organización. Me parece apasionante, me parece una forma de reorientar o de poner en valor estrategias de recursos humanos que nos permiten a nuestras organizaciones repensar quizás algunos aspectos, ¿vale? Y trabajar en lo profundo, ¿no? En la parte sumergida del iceberg. Eso, ¿no?, es. En esa parte, lo que no se ve, justo. Que quizás de unos frutos muy interesantes, ¿no?, en aquello que sí se ve. Así que, bueno, espero tener la oportunidad de continuar nuestra conversación y de poder colaborar con vosotros. Qué bien. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a la cámara y nada, cualquier duda o cosa lo comentamos y en lo que os pueda ayudar, pues bienvenido. Un placer. Igualmente.